y amadas en Cristo Jesús. Amén. Pues hemos tenido ya un buen rato de alabanza, de adoración y también compartiendo las peticiones que presentamos al Señor y orando, intercediendo. Amén. Y nos hemos estado gozando hoy aquí en la casa del Señor. Y ahora pues vamos a pasar a la palabra, a la predicación, a la enseñanza, a la disertación del mensaje de la palabra del Señor. Un abrazo, una bendición en el nombre del Señor Jesús, muy sentida, muy sincera, para todos aquellos que nos sintonicen, que nos estén sintonizando y que nos vayan a sintonizar en algún momento. Les bendecimos en el nombre poderoso de Jesucristo y obviamente pues a través de la suministración, del impartimiento del Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor. Mucha alegría, mucho gozo de estar con ustedes, a los hermanos y a las hermanas de aquí en Palabra de Fuego también. Seguimos gozándonos, gloria al Señor, y vamos a abrir la escritura en un pasaje muy conocido que describe una situación que no es ignorada por casi todo el pueblo evangélico, pero que en esta tarde vamos a darle un análisis un poquito diferente del enfoque que normalmente le dan los predicadores, le dan los pastores, los maestros de las congregaciones, o tal vez porque vamos a escoger específicamente uno o dos puntos que para algunos pues no son tan importantes y se centran en otros aspectos de esta historia, y por eso pues la predicación resulta más convencional en ese sentido. No va a ser así en esta tarde. Vamos a ver un enfoque distinto, y pues la historia es la del hijo pródigo. La del hijo pródigo. Gloria al Señor. Amén. Vamos a abrir la Biblia en Lucas capítulo 15. Vamos a leer solamente versículos 11 y 12 y luego vamos a ir del 29 al 32, que es el final del capítulo 15. Gloria al Señor. Leemos la palabra en el nombre poderoso, en el nombre santo, bendito de nuestro Señor Jesús. Amén. Siempre con el impartimiento de su Espíritu. Gloria al Señor, porque sin su Espíritu pues nada tiene sentido, nada tiene vida. El Espíritu Santo de Dios es el que trae el poder, el que trae la autoridad, el que trae la unción. Gloria al nombre del Señor, el que revela la palabra, el que hace la palabra viva en nuestra vida, el que redarguye, el que enseña, el que exhorta, el que corrige. Gloria al Señor, a través de la palabra, y hace que esta palabra, reitero, sea una palabra viva en nosotros. Dice así, versículos 11 y 12, dice Lucas 15. También dijo: un hombre tenía dos hijos, gloria al Señor. ¿Cuántos hijos tenía? Dos. Gloria a Dios. Dice, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Repita conmigo: y les repartió los bienes. ¿Qué hizo el padre? Le repartió los Les repartió los bienes. Vamos a ir al verso 29 en adelante. Mas él respondiendo dijo al padre, está hablando del hijo mayor, después de que el menor había regresado y había pasado todo lo que ustedes saben que pasó. El mayor dice: mas él respondiendo dijo: Padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, o sea, el hijo menor, ¿verdad? Leímos que fue el hijo menor el que le dijo: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden.
¿verdad? Y dice la escritura, luego tomándolo el hijo todo, recogió todo, ¿verdad? Y se fue lejos. Y pasó todo lo que pasó. Entonces dice, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Qué le dijo el padre? Todas mis cosas son tuyas. Son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarse, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Ajá. Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos. Señor Jesucristo, te damos gracias por tu palabra preciosa, por tus enseñanzas benditas que son tan hermosas, que nos hacen conocer el carácter de nuestro Padre Celestial, que nos llevan al conocimiento de tu voluntad para nuestras vidas. Gracias, Señor, por la suministración de tu Espíritu Santo. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por tu iglesia, por tu pueblo. Gracias por el privilegio de poder estar delante de ti, Señor, de poder bendecir tu nombre, de poder alabarte, adorarte, de poder gozarnos, Señor, en tu obra, en tus cosas, en tu voluntad. Gracias, Señor. Oramos en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Pueden tomar sus asientos los hermanos aquí. En palabra de fuego, gloria al Señor. Hay dos cosas aquí que son inconsecuentes. Cuando digo inconsecuentes no me refiero a la palabra del Señor, sino me refiero a lo que ocurrió, a lo que ocurrió con este padre y con sus hijos. Y especialmente lo que ocurrió con el hijo mayor. Y una de estas dos cosas yo la considero hasta innecesaria, porque todo quedó claro desde los primeros dos versículos que leímos, quedó clarísimo. En el verso 11 y en el verso 12, cuando dice que el hijo menor de este hombre, parece que era un hombre, un hacendado, por lo que describe el texto, era un hombre bien acomodado, de muchas posesiones, de una gran hacienda. Y el hijo menor, pues, como decimos en mi país, de pronto pues se le metió el agua, ¿verdad? Y entonces vino y en un arranque de locura le dijo al papá, bueno, yo quiero la parte mía, yo no voy a esperar a que tú te mueras, yo quiero ya lo que me corresponde. Y dice claramente, dice, y el padre les repartió los bienes. ¿A quiénes? Dice la escritura, un padre que tenía 2 hijos. Entonces dice que el padre les repartió los bienes. ¿A quiénes? A los 2. A los 2. Aunque el hijo mayor no lo estaba pidiendo, aunque el hijo mayor no lo estaba demandando, pero dice que el padre les repartió los bienes a los 2. Ahora, lo que me parece inconsecuente es que después de todo lo que ocurrió, y no nos vamos a detener en todo lo que pasó con el hijo pródigo, ya ustedes conocen y saben lo que ocurrió con el hijo pródigo, todo lo que tuvo que pasar, las tristezas, las vicisitudes, las desgracias que tuvo que vivir por consecuencia de su vida desordenada y de su pecado. Pero que al regresar al padre, y el padre, pues con tanto amor, con tanta alegría, con tanto gozo que lo recibe, y decide hacer fiesta, y da la impresión de que fue una tremenda fiesta la que hizo este padre, ¿verdad? Y cuando estaban en medio de la fiesta, la música y todo, viene el hijo mayor, que venía de trabajar, que venía del campo, que venía de cumplir sus labores,
y escucha la música y llama a un criado y dice, ¿qué es esto que pasa? ¿Qué es lo que está ocurriendo en mi casa? Y entonces el criado le dice, bueno, es que tu papá ha hecho una gran fiesta porque tu hermano, el menor que se había ido, pues ha regresado. Obviamente que ellos no desconocían lo que había pasado con el hermano menor. No nos dice el texto cómo se dieron cuenta, cómo recibieron las noticias, pero por lo que dice el hermano mayor, que se enoja muchísimo cuando se da cuenta que el papá ha hecho una fiesta para darle la bienvenida al hijo menor, y le dice claramente, le dice, yo te he servido todo este tiempo, yo no te he desobedecido en nada, como quien dice el hijo menor. No, el hijo mayor, el hijo excelente, pues. Oh, sí. El hijo, ¿cómo es que se le dice que es el ejemplo, el hijo ejemplar, ¿verdad? Yo te he servido, yo he trabajado, yo no te he exigido nada. Y entonces dice, mas que ha malgastado todos tus bienes en rameras. Entonces sabían lo que había pasado con el hijo menor. Sabían todas las situaciones que había pasado, porque acuérdense que el hermano mayor todavía no se había enterado de que el hermano menor había regresado. El hermano mayor se entera hasta que el siervo le dice, bueno, es que tu hermano menor ha regresado, ¿verdad? Entonces, no es que el hermano mayor se enteró por lo que vino diciendo el hermano menor, sino que ya se sabía. Sí. Ya habían llegado las noticias. Y por eso más se enoja el hermano mayor. Porque le dice a su padre, tu hijo que ha sido un sinvergüenza, que ha malgastado toda la herencia que tú le diste, que ha derrochado todos tus bienes, y tú ahora le haces fiesta, mientras que yo, que te he servido, nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Eso es totalmente inconsecuente. ¿Por qué? Porque en el verso 12 dice que el papá ya les había repartido los bienes. Ahora, que el hijo mayor no asumió, que el hijo mayor no tomó, que el hijo mayor no recibió lo que el padre le había dado, ya eso es otra historia. O sea, no es culpa del padre que el hijo mayor no hubiera hecho uso de lo que el padre libremente le había otorgado, le había dado. El título de la enseñanza de la predicación en esta tarde es: cuando no hacemos uso de lo que Dios nos ha dado. Santo. Cuando no asumimos ¿qué pasa? ¿Qué ocurre cuando no tomamos lo que ya Dios nos dio? Amén. Y lo que nosotros, como el hijo mayor, seguimos pensando que no nos ha sido dado, que no nos ha sido entregado, que el Padre se lo sigue guardando para él, pero que claramente el Padre ya lo ha entregado, ya lo ha dado. Wow. ¿Y qué pasa con eso si nosotros no lo tomamos? Si nosotros no actuamos y no nos movemos bajo esa circunstancia, bajo esa situación en donde entendemos que ya el Padre nos ha entregado, que ya el Padre nos ha dado, que ya el Padre nos ha otorgado. Ya si nosotros no queremos tomar lo que el Padre nos ha dado, el problema no está en el Padre, el problema está en nosotros, ¿verdad? Ese era el problema que tenía el hijo mayor de este padre. Cuando se los he mencionado en otras enseñanzas y en otras predicaciones, no necesariamente hablando de lo mismo, pero les he puesto el ejemplo, ¿verdad? Cuando alguien recibe una herencia.
Cuando alguien recibe una herencia, tiene que ir a la corte, tiene que ir con los abogados, tiene que firmar, tiene que hacerse todos los papeles. La herencia es de él, pero él tiene que recibirla. Sí. Si no la recibe, aunque la herencia sea de él, pues no va a poder tener acceso a esa herencia, aunque le pertenece, aunque ya se le dio, pero él tiene que recibirla, tiene que firmar, él tiene que decir, ok, él tiene que aceptar. Cuando a usted a alguien le hace un regalo, pues te tiene que recibir el regalo. Sí. El regalo es suyo porque ya alguien decidió regalarle eso. Ya es suyo, pero usted tiene que recibirlo. Right. Usted tiene que aceptarlo. Entonces, lo mismo ocurre con el Señor. Lo mismo ocurre con la salvación. Ya el Señor nos regaló la salvación. Amen. Ya el Señor hizo todo. Ya Él efectuó el pago, ya canceló la deuda del pecado. Ya el sacrificio fue consumado en la cruz, ya Jesucristo murió y resucitó. Eso es noticia antigua, eso ya tiene más de 2000 años. Pero si usted hoy, aquí y ahora, usted no acepta el regalo que el Padre le ha dado, no acepta ese don de la salvación, usted tiene que firmar, usted tiene que asentir, usted tiene que recibir lo que ya es suyo, pero que usted y yo tenemos que aceptar. Amén. Amén. Y no solo con la salvación, pero después de la salvación viene toda la cantidad inmensa de regalos que van junto con la salvación, que son promesas que el Padre nos ha dado, ¿verdad? La autoridad, el poder que tenemos en el Señor, los dones del Espíritu Santo, lo que va intrínseco a la salvación, al perdón de pecados, la sanidad sobre las enfermedades, la autoridad para echar fuera demonios, para reprender las obras de las tinieblas, etcétera, etcétera. Una gran cantidad de cosas que van unidas a la salvación son regalos que tú y yo tenemos que aceptar. Amén. Amén. Pero cuando no nos movemos como poseyendo esto ya, entonces pasa lo que les voy a mencionar ahora y se lo hago en manera de pregunta. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando usted no utiliza mucho un miembro de su cuerpo? Se muere. Digamos, ¿qué pasa si a usted le inmovilizan un brazo? ¿Qué pasa si a usted le inmovilizan un pie? ¿Qué pasa si con el tiempo usted no puede mover ese brazo? ¿Qué pasa con ese brazo? Se queda. Ese brazo se debilita. Sí. Se debilita, ya va perdiendo su fuerza, va perdiendo su actividad si no se ejercita. Yep. Pierde hasta peso. Gloria al Señor. Por ejemplo, bueno, cuando hablamos de que se debilita, no solamente estamos hablando de la fuerza, sino también de la habilidad, sino también de las capacidades. Sí. Por ejemplo, ¿qué pasa en el caso de los que somos derechos, los que son izquierdos, como mi esposa, asumirán esto desde el punto de vista de la dominancia del hemisferio cerebral, ¿verdad? Porque los que son izquierdos tienen dominancia derecha y los que somos derechos tenemos dominancia izquierda, ¿verdad? Pero ¿qué pasa entre la derecha y la izquierda? La derecha es más ágil. La derecha es más hábil. ¿Por qué? Porque es la que siempre usamos por la dominancia izquierda de nuestro hemisferio cerebral. Por ejemplo, nosotros escribimos muy bien con la mano derecha, los que somos derechos, pero intentemos escribir con la mano izquierda. ¿Qué pasa? Las dos manos están en el cuerpo, Sí.
Las dos manos están dirigidas por el mismo cerebro, Lo tiene práctico. pero las dos manos no tienen la misma habilidad. No. ¿Por qué? Porque siempre estamos ejercitando la mano derecha, los que somos derechos, los que son izquierdos es al revés, pero el punto es que la mano que está más activa, que la mano que se ejercita más, es la mano más fuerte, es la mano más hábil, es la mano más efectiva. Alguien decía por ahí, era derecho, y decía, bueno, ahora con la mano inútil, decía, ¿verdad? Tampoco así, ¿verdad? Tampoco así, no tenemos que menospreciar nuestra manita izquierda, porque es tan linda, tan bella, gloria a Dios, ¿verdad? Dios libre nos faltara, gloria a Jesús. Gloria al nombre poderoso del Señor. Pero este es un ejemplo de cuando un miembro no se ejercita, pierde habilidad, pierde efectividad. Es decir, se minimiza, se inhibe. Bendito sea el nombre del Señor. Yo recuerdo cuando era un jovencito, cuando estaba más joven que ahora, gloria al Señor. Cuando era más joven de lo que soy ahora, gloria a Dios. Muy bien, amén, gloria al Señor. Yo estoy ejercitando mi fe. Amén. Yo estoy ejercitando mi fe, gloria al Señor. Tuve un accidente en motocicleta, y me intervinieron, tuve una operación en el malleolo, en el tobillo, en el pie izquierdo, y fue una operación bastante seria. Tuvieron que ponerme pines de metal y todo. Entonces, estamos hablando de hace, unos cuantos años atrás, gloria al Señor, que no había tanto avance en la medicina, ni tantos aparatos ortopédicos como hay ahora. Simplemente me enyesaron. Y ahora ya eso no se usa, ahora ya el yeso casi ni se usa, porque hay aparatos especiales, y el yeso no es necesario. Entonces, pero a mí me enyesaron el pie todo, desde abajo hasta arriba y hasta la cintura, y me hicieron un pantalón de yeso. Un pantalón de yeso me hicieron, y pues me dejaron ahí unas aberturas. Ustedes saben para qué, ¿verdad? Ustedes saben. Pues se necesita, ¿verdad? Se necesita para hacer ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, pero era toda la cintura aquí, un pantalón de yeso, y el pie así, tieso totalmente, y tenía que andar con muletas, y así duré por 3 meses. Fue un martirio, fue un calvario, porque acostumbrarme yo, imagínense, a ir al baño, acostumbrarme a hacerme mis cosas, y con el pie tieso, y con aquel yeso así, y cuando me quería sentar tenía que subir el pie, y no lo podía doblar porque tenía el yeso ahí. Bueno, fue una cosa terrible, tremenda, que yo sufrí, claro que aprendí a andar en muletas tremendamente, hasta jugaba fútbol con las muletas ya, gloria al Señor. Ya corrí y saltaba con las muletas y me acostumbré a las muletas, pero al principio era un dolor aquí terrible, algo tremendo en las axilas. Y bueno, el punto al que quiero llegar es que cuando me quitaron el yeso y yo me vi el pie, yo me pegué un susto. Estaba flaquita. Yo me sorprendí. Lo que tenía era una varillita de hueso, recubierta de pellejo, de piel, ahí colgando, flaquitita, 3 meses, imagínense, 3 meses, ahí yo me asusté. Y bueno, y el doctor me dijo, no se preocupe, ya con el ejercicio, ya eso se va a volver a normalizar, el músculo se va a volver a fortalecer. Pero recuerdo que en ese tiempo, por cierto, salió una propaganda de que el yeso era muy bueno para adelgazar. Salió una propaganda en la televisión, anunciaban de que el yeso era muy bueno para adelgazar, y eso se hizo muy popular, de que si alguien quería rebajar estómago, pues lo que tenía que hacer era ponerse una faja de yeso, para rebajar estómago, ¿verdad?
Y no es el yeso el que rebajaba, obviamente, no es el yeso, o sea, es la inmovilidad, la inmovilidad del miembro, ¿verdad? Que está enyesado, la falta de ejercitar. Eso es precisamente lo que provoca el debilitamiento o el enflaquecimiento o el adelgazamiento, ¿verdad? Pero no es porque el yeso sirva para adelgazar. No. Entonces, cuando un órgano no se ejercita, se debilita. Yeah. Ahora, cuando nosotros, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad. Right. Ejercítate para la piedad. Right, you gotta be ¿Verdad? moving. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando una persona, o sea un hombre o una mujer, comienza a ir al gimnasio, pero de una manera disciplinada, de una manera consecuente. Right. ¿Qué pasa cuando comienzan a ir al gimnasio frecuentemente? Se les desarrolla la musculatura, el cuerpo les agarra una forma muy definida porque se están ejercitando. Right. Ahora, espiritualmente nosotros tenemos que ejercitarnos. Right. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad. Ahora también nos habla de ejercitarnos en los dones que el Espíritu Santo nos ha dado. Pero si nosotros no tomamos lo que el Señor nos ha dado, si no hacemos nuestro lo que el Señor nos ha dado, si lo tenemos inmovilizado, si lo tenemos atado, amarrado, si no lo ejercitamos, entonces obviamente pues esa área en nuestra vida se va a debilitar, se va a enflaquecer, se va a inhibir y no vamos a poder ministrar o fluir en eso porque lo tenemos atado, Right. lo tenemos enyesado, lo tenemos amarrado. Pero hay otra cosa que puede ocurrir que es más seria. No es solo la pérdida de habilidad o la pérdida de fuerza, pero cuando un miembro o cuando un órgano no se usa por mucho tiempo, se atrofia. Y eso es peor todavía. Se atrofia. ¿Por qué? Porque ya la atrofia es irreversible. Ya la atrofia ya significa que hay daño en los tejidos, ya significa que hay daño en los nervios, y es un verdadero problema. Yo recuerdo cuando era estudiante de medicina, en nuestras clases de medicina, y recuerdo a mi profesor hablándonos del apéndice. El apéndice que tenemos nosotros al final del intestino, el apéndice, se le llama apéndice vermiforme, porque tiene la forma de un gusanito. Y no se le conoce ninguna función. No se le conoce que tenga ninguna función, pero sí que da problemas. Pero sí que da problemas cuando se inflama, cuando se infecta, cuando da apendicitis, cuando tienen que intervenir de urgencia y las complicaciones que pueden venir, ni se diga, pueden causar la muerte. Si el apéndice se revienta antes de que la extirpen, se produce una septicemia, se va la contaminación a la sangre, la infección se va a la sangre, el cuerpo se envenena, la persona muere. ¿Para qué sirve el apéndice? El doctor nos decía, parece que el apéndice es un órgano atrofiado. Es un órgano atrofiado. ¿Por qué? Porque el apéndice es lo que queda de otro sistema digestivo que nosotros tuvimos. Exactamente como los rumiantes, exactamente como el ganado vacuno. Ustedes saben que el ganado vacuno tiene dos estómagos. Uno que lo llenan cuando están pasando y cuando comen y lo llenan. Y el otro
es cuando devuelven el alimento y lo rumean, lo mastican así hasta que le sale babasal por aquí, cuando ya así, ¿verdad? Rumiando y lo vuelven a tragar, entonces ya pasa al segundo estómago. Porque el segundo estómago tiene unas enzimas especiales que digieren la celulosa. La celulosa está en el pasto, en ciertos vegetales. El componente principal es la celulosa. Por eso nosotros no podemos digerir el pasto, porque nosotros comemos pasto y cuando vamos al baño lo que sale es pasto, porque no hubo digestión. Sí, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque nuestro estómago perdió la capacidad de digerir la celulosa. ¿Por causa de qué? Por causa de los hábitos alimenticios. Por causa desde que el hombre descubrió el fuego y comenzó a cocinar los alimentos. Cuando comenzó a cocinar los alimentos, ya la dieta cambió. Porque el principio, y está en la escritura, al principio el Señor le dijo a Adán y Eva, les dijo: de todo árbol que está en el huerto podéis comer. La dieta de Adán y Eva era vegetariana. Ellos no comían chicharrón. Era tan rico que es, Sí. pero tan dañino, ¿verdad? Pero sigue siendo rico, Con gloria al yuca, Señor. con yuca. Aleluya. Comerlo con yuquita, nosotros lo comemos con yuquita frita y con mayonesa, gloria al Señor, la yuquita. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, es bíblico, o sea, el ser humano era vegetariano, mejor dicho, era vegano, es decir, en el estricto sentido de la palabra, era vegetariano, y los alimentos se comían crudos. Entonces teníamos un sistema digestivo que podía digerir la celulosa, que podía degradar la celulosa y absorber los nutrientes, y al no utilizarse, al comenzar a cambiar nuestra dieta y al comenzar a cocinar los alimentos y todo esto que ustedes conocen, ¿verdad? Ese segundo sistema digestivo se fue atrofiando, y decía el doctor, decía el profesor, decía la cátedra de anatomía y de fisiología, decía: pues lo que nos quedó fue el apéndice. Se atrofió. Wow. Es horrible. Es horrible cuando algo se atrofia. Es horrible. Santo. Hay algo más grave todavía. Vamos a hablar un poquito. Esta no es una clase de medicina, ni de anatomía, ni de fisiología, pero vamos a tener que nombrar ciertas cosas importantísimas en nuestra experiencia de vida y en nuestra experiencia espiritual. Ojo, en nuestra experiencia espiritual, porque nosotros estamos acostumbrados a pensar que todo lo que es espiritual ocurre así como en el aire, ¿verdad? Ocurre así como que fuera una cuestión fantasmal, una cuestión como ilusoria, pero todo el fenómeno espiritual ocurre en nuestro organismo, ocurre en nuestro cuerpo. El fenómeno espiritual no ocurre fuera de nuestro cuerpo. El fenómeno espiritual no ocurre fuera de nuestro cerebro. El fenómeno espiritual ocurre dentro de nuestro cerebro, dentro de nuestra mente. ¿Y cómo es que podemos nosotros entender el fenómeno espiritual y pensamos que el fenómeno espiritual no tiene nada que ver con lo material? Y entonces despreciamos lo que es material porque nosotros espiritualizamos todo y queremos ser tan espirituales que queremos ser solo espíritu. Y ojalá salirnos del cuerpo para poder experimentar lo espiritual, cuando lo espiritual ocurre al interior de nuestro cuerpo. Es decir, que la base de lo espiritual es nuestro propio organismo.
nuestro propio cerebro. Entonces, hay tres glándulas importantísimas en nuestro cerebro que tienen que ver, bueno, están muy relacionadas, pero hay una en especial que se ha investigado y no se ha podido definir exactamente cuál es la función que tiene. Cuando estamos hablando de una glándula, estamos hablando de un núcleo neuronal que segrega ciertas sustancias. Llámese hormonas, llámese neurotransmisores. Cuando estamos hablando de una glándula, es porque segrega lo que sea que segrega. Entonces, hay un núcleo cerebral que se llama la glándula pineal. Diga conmigo, la glándula pineal. La glándula pineal. La glándula pineal. No es la hipófisis, no es la pituitaria. La hipófisis, la pituitaria, está en la base del cerebro y es importantísima porque es la que controla todo lo que son la segregación de las diferentes hormonas que van al cuerpo, que van a los diferentes órganos, que son fundamentales para el desarrollo, para la actividad física, orgánica, intelectual. Eso está relacionado con la hipófisis. La glándula pineal no está directamente relacionada con la hipófisis. Aunque siempre, obviamente, como todas nuestras estructuras, están interconectadas. Y ahorita vamos a retomar el asunto de la glándula pineal. Pero hay otra tremenda, que se llama la amígdala. Ahora, la amígdala no son las amígdalas estas que tenemos aquí en la garganta. Hay algunos que creen que cuando estamos hablando de la amígdala, ¿verdad? Oh, sí, yo tengo dos aquí. No son esas. La amígdala es un núcleo cerebral que está en el techo de lo que en el cerebro se llama el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es exactamente la estructura que está en el centro del cerebro. El cuerpo calloso, de ahí del cuerpo calloso baja el tallo cerebral y atrás está el cerebelo, que es el órgano que está relacionado con el equilibrio, etc. Entonces, la amígdala la glándula pineal, la glándula pineal está en el techo del cuerpo calloso y la amígdala está en el lóbulo temporal. Ok. ¿Qué se ha descubierto en relación con la amígdala? Que la amígdala es el asiento de la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque aunque la hipófisis es la que segrega los factores liberadores para que las hormonas sean segregadas en los diferentes órganos, pero la amígdala es la que da el disparo. Se llama la base o el asiento de la inteligencia artificial, porque en la amígdala es la que recoge la reacción para que la emoción se produzca. De la amígdala el impulso baja a la hipófisis y la hipófisis libera lo que se llama el factor liberador para que ese factor vaya a la glándula específica para que se liberen los neurotransmisores y se produzca toda la reacción, por ejemplo, la reacción de susto. ¿Qué pasa cuando usted le pega un susto? Se choca a la persona. Bien pegado. Un susto de esos, ¿verdad? Que yo en verdad no sabía que en un susto bien pegado se le para el pelo a uno. Se le para el pelo, ¿verdad? Y no voy a entrar en eso porque es una historia ya antigua, pero cuando yo era un jovencito
pastor allá metido en unas montañas por allá, visitando, me agarró la noche y allá no había luz eléctrica, yo no tenía ni bicicleta, me agarró la noche, andaba a pie por ahí por medio de esas montañas y cuando yo estaba chico me habían metido mucho cuento de la Llorona y del Cadejos y de tantas cosas, ¿verdad? Yo iba caminando por ahí a la expectativa de que me fuera a salir algo raro, ¿verdad? Y de pronto por allá arriba, el camino estaba aquí hacia abajo y de pronto yo estaba recién llegado a esa área, ¿verdad? De pronto por allá arriba oigo yo, y yo me quedé, mira, a mí me subió un escalofrío así, me subió una cosa así para arriba y para abajo. Mire, me bajó de la cabeza hasta la planta de los pies y de la planta de los pies me volvió a subir hasta la cabeza, mire, y me recorrió un escalofrío que se me levantó el pelo. Wow. Se me levantó el pelo. Y la fe. ¿Verdad? ¿Y qué era lo que pasaba? Bueno, lo que pasaba es que allá arriba yo no conocía, yo no sabía, había recién llegado a esa región, no había luz eléctrica, vuelvo y repito, Wow. yo no andaba ni con linterna porque no esperaba que me agarrara la noche. Al día siguiente yo me di cuenta que allá arriba había una casa y que habían castigado a un nene. Y que cuando castigaron al nene, pues pegó unos gritos, unos chillidos. ¡Ay! Y yo creí que era el diablo el que estaba ahí. Yo creí que era la Llorona. ¿Verdad? Yo dije aquí se me apareció la Llorona. ¿Verdad? Y fue una cosa terrible. En realidad el centro que capta esas emociones está en la amígdala. Por eso se dice que la amígdala es el asiento de la inteligencia emocional. Cuando hay un desorden postraumático, que le ocurre mucho a los soldados cuando regresan de la guerra. Los soldados, por ejemplo, cuando regresan de la guerra, no pueden escuchar una sirena, porque cuando escuchan la sirena se descompensa. Sí. Se les da toda la reacción. Trama. O cuando escuchan una explosión, ellos no pueden escuchar una explosión porque ¡pum! Y se escucha la explosión, se les desencadena todo los recuerdos, las imágenes, todo exactamente como cuando estaban La guerra. en la guerra. Eso se llama fenómeno postraumático, síndrome postraumático. Y no lo pueden controlar. Es imposible, o sea, necesitan medicación, necesitan terapia, necesitan reeducación, necesitan tratamiento psicológico, una serie de cosas. Se ha descubierto que esa reacción, el centro donde se desencadena, es en la amígdala. Y si nosotros aprendemos a controlar la amígdala, que es posible reeducar la amígdala. Hay ejercicios y hay técnicas que se han desarrollado para controlar la amígdala. Nosotros podemos entonces desarrollar la inteligencia emocional. Y lo que a veces son esas emociones que no podemos controlar, que nos bloquean, que nos congelan, que nos paralizan, podemos aprender a utilizarlas para nuestro beneficio. De ahí que de esto se valen muchos de esos esotéricos, muchos de esos que practican meditación trascendental, los Illuminati y todos esos, se valen de todo esto para desarrollar un misticismo de algo que raya a veces casi en lo diabólico, que raya casi en lo satánico, porque también acuérdense que estamos hablando de los fenómenos espirituales. También la cuestión de los espíritus está muy relacionada con los estados mentales. Por ejemplo, es muy peligroso dejarse hipnotizar, porque cuando la persona
entra en estado de trance, su voluntad está rendida, su voluntad está anulada. Y hay demonios que se aprovechan, hay espíritus que se aprovechan. Y es un portal que se abre para que los demonios penetren, para que los demonios entren. Pero hay algo más apasionante todavía más. Hay algo más profundo en esto, porque estamos hablando de la amígdala. Ahora vamos a hablar de la glándula pineal. Ya la amígdala ha sido bien estudiada. Ya la amígdala se sabe que es el centro de la inteligencia emocional. Ya se sabe que la amígdala es la que manda los impulsos a la hipófisis para que se produzcan estas descargas adrenérgicas y de otro tipo de hormonas. Pero de la pineal, de la glándula pineal, solo se sabe una cosa, nada más. Nada más. Que es la que produce la melatonina. Melatonin. ¿Cuántos han tomado melatonina? Porque no pueden dormir. Melatonina. Trabaja de noche. Melatonina es un somnífero que es inofensivo, que no tiene consecuencias secundarias, porque la melatonina es algo que la produce el mismo cuerpo. Y el problema con los que tienen dificultades, en inglés se llama, oiga, ¿cómo se llama? Se llama sleep disorder. Sleep disorder. O sea, trastornos del sueño. Entonces, se ha comprobado que las personas que no pueden dormir bien tienen deficiencia de melatonina. Y por eso la melatonina se ha aislado y se ha podido crear en laboratorio la melatonina y se puede sustituir, y por eso cuando la persona toma melatonina, pues está más dispuesta al sueño. La glándula pineal está relacionada, yo sé que esto es a veces un poquito aburrido, pero no es una clase de anatomía ni de fisiología, pero es que vamos a ver algo maravilloso. Tengo que mencionar todo esto porque vamos a ver algo aquí, algo precioso. Eso ahorita. Gloria al Señor. La glándula pineal está relacionada, acuérdense que yo me gradué en el área de psicología y mi pasión era la neuropsicología. Entonces, la glándula pineal es como el cerebro, es como la cabeza de lo que se llama el sistema límbico. Y el sistema límbico es todo el sistema que controla en nosotros los estados de sueño y vigilia. Los estados de sueño y vigilia se llaman ritmos circadianos. Ritmos circadianos. En una persona bien controlada, los ritmos circadianos están bien controlados, tiene sus horas de sueño, y por eso cuando uno tiene sus horas de sueño, esté usted haciendo lo que esté haciendo, cuando le vino la hora de sueño, el organismo dijo sueño, el sueño, y a soñar. Y a soñar. Porque mire, yo no sé si a usted le ha pasado, pero han habido casos en los que casi me quedo dormido de pie. Casi me quedo dormido de pie. Mire, no. Y me voy. Me voy y yo mismo, el bajío, ¿verdad? El susto, me despierto, Dios santo, Señor, santo, Dios mío. Por eso es que los conductores, por eso es que se producen terribles accidentes. Se producen tremendos accidentes porque cuando el cansancio, la fatiga y el conductor dice, no, yo aguanto, no aguanta nada. No, porque cuando la glándula pineal dijo a dormir, es a dormir. Y usted no puede luchar contra eso, a no ser de que ya se le produzca un trastorno. ¿Por qué estamos diciendo todo esto? Bueno, porque la glándula pineal tiene secretos. La glándula pineal está relacionada con el estado de relajación cuando produce melatonina.
Cuando la glándula pineal produce melatonina, se produce sueño, pero la verdad es que lo que está detrás de ese sueño es un estado de relajación, de descanso. Los músculos se relajan. Por eso es que usted ya siente que ya usted no puede trabajar. Porque ya la glándula pineal dijo, mijito, es tiempo de relajarse. Sí, porque me duele. Es tiempo ya de descansar. Ya eso, qué lindo es el Señor, ¿verdad? Qué hermoso es el Señor, ¿verdad? Ah, no, pero nosotros somos tercos y cabezaduras, ¿verdad? Y no, y que yo tengo que tengo que hacer más y que tengo que terminar lo que estoy haciendo. Right. Dormido parado. Y de pronto se apagó la luz, Ahí se quedó chiquito. ¿verdad? Y ahí es donde vienen los accidentes. Sí. Yeah. Mucho accidente laboral, Yeah. mucho accidente laboral y muchas otras cosas vienen por causa de eso. Amen. Pero la glándula pineal, y aquí ya descubrimos el velo, gloria al Señor, aquí ya revelamos el secreto. La glándula pineal se ha comprobado que está relacionada. Cuando digo que se ha comprobado es porque se han hecho estudios científicos. Con todo lo que existe ahora, no es necesario como antes abrir el cerebro, que la persona esté muerta, porque de todas maneras si la persona está muerta ya no es lo mismo. Ya el cerebro pierde las funciones. Entonces se necesita estudiar las funciones del cerebro de la persona estando en vida. Y ahora es posible. Con todo lo que existe, con el ultrasound, con el resonancia magnética, con todo esto, se ha podido hacer un mapeo, pero bien científico, bien fisiológico del cerebro, y se han encontrado los diferentes centros cerebrales que se activan cuando la persona está haciendo ciertas cosas. Entonces se ha encontrado que cuando la persona está en un estado de relajación, en un estado de paz interior, lo que tiene más activado es la glándula pineal. La lucecita que marca el aparato de medir, el centro cerebral se prende, la glándula pineal está activada cuando la persona está bien relajada, cuando la persona está en un estado de paz. Entonces se ha encontrado que la glándula pineal tiene una relación directa con las experiencias espirituales. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? Porque para que usted tenga experiencias espirituales, usted no puede estar estresado, usted no puede estar hiperactivo, usted no puede estar que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro, que Dios mío, esta preocupación, la otra preocupación, el Señor le habla y usted ni lo oye, el Señor se muestra, usted ni le escucha, usted no ve nada. ¿Por qué? Porque usted está tan ocupado, la hipófisis es la que está manejando todo el asunto, la amígdala es la que está manejando todo el asunto, y la pineal la tenemos por allá abandonada. ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Por qué es que la ciencia no ha podido descubrir las funciones reales de la glándula pineal? Porque la glándula pineal se está atrofiando. Se está atrofiando. ¿Qué significa eso? Significa que el hombre materialista no puede tener experiencias espirituales. ¿Por qué? Porque el asiento de las experiencias espirituales en el organismo, en el cerebro, está en la glándula pineal. Es la glándula, vuelvo y repito, que está relacionada con los estados de paz, con los estados de relajación, con los estados de tranquilidad. Por eso es que cuando se desarrolla la técnica de meditación, entonces se encuentra que la glándula pineal se activa. Se activa. Ahora, esto lo aprovechan todos los que se dedican a la filosofía esotérica. Sobre todo, por ejemplo, mire, los Illuminati. Los Illuminati hablan del tercer ojo. ¿Ha oído hablar usted del tercer ojo? Sí. El símbolo, uno de los símbolos de los Illuminati es la pirámide, ¿verdad? La pirámide. ¿Ha visto el símbolo de la logia masónica, el compás y otra cosa, y la pirámide y el ojo, el tercer ojo? Supuestamente ese es el ojo que todo lo ve. Entonces los Illuminati
Aquí está, gracias pastor Otaño. Aquí está, mire, aquí está en el billete de $1, aquí está la pirámide. Aquí está la pirámide. Y en la cúspide de la pirámide está el ojo. The all-seeing eye. Supuestamente ese es el tercer ojo, el ojo que todo lo ve. Entonces, esto lo magnifican aquellos que creen o que dicen que nosotros somos deidades. Ojo lo que estoy diciendo. Esto lo magnifican aquellos que creen o que dicen que nosotros somos deidades. ¿Por qué? Porque dicen que si nosotros logramos desarrollar la glándula pineal y logramos abrir el tercer ojo, vamos a hacer como le dijo el diablo a Adán y Eva: seréis como Dios. ¿Por qué? Porque vamos a ver con toda claridad todos los fenómenos espirituales. Wow. Los fenómenos espirituales que no se pueden ver con estos ojos, y lo dicen los Illuminati. Y el propósito de la masonería es ese. Es entrenar a la persona en una disciplina cerebral que pueda controlar la glándula pineal y abrir los ojos a las cosas espirituales. Y poder ver literalmente, no con estos ojos, con el cerebro, poder ver todo lo que ocurre en el mundo de los espíritus. Y lo logran. ¿Por qué lo logran? Porque Satanás, aquí tiene el pastor Otaño, gracias. Porque los demonios, los espíritus engañadores, usan todo esto a su favor. Pero si nosotros logramos entender que nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios, si nosotros logramos entender que una vez que Adán y Eva cayeron en pecado, se atrofiaron muchas cosas, se atrofiaron en el ser humano de acuerdo a como Dios nos había creado por causa del pecado. Una de las cosas, ya vamos a ir concluyendo y vamos a ir cerrando para hacer la aplicación. Una de las cosas que muchos científicos no se han podido explicar y que nosotros tenemos la respuesta claramente, es que los biólogos y los exobiólogos y muchos fisiólogos y muchos ólogos más han encontrado que todos los tejidos en nuestro organismo, todos los tejidos tienen la capacidad de regenerarse. Todos. Entonces dicen, ¿por qué nos hacemos viejos? ¿Y por qué se nos arruga la piel? ¿Y por qué se nos vuelve blanco el pelo? ¿Y por qué se nos van atrofiando las articulaciones? ¿Y por qué vamos en degeneración? ¿Sabe por qué? Ellos dicen, pero si la capacidad de regeneración de los tejidos está ahí. ¿Qué es lo que hace que en un momento determinado ya no se regeneren más? ¿Sabe qué? La maldición del pecado. El día que de él comiereis, ciertamente moriréis. Wow. Dios creó a Adán y Eva. Estamos hablando que Adán y Eva no eran espíritus. Estamos hablando que Adán y Eva no eran fantasmas. Estamos hablando que Adán y Eva eran de carne y hueso, igual que ustedes, igual que yo. Igualito, ¿no? Adán y Eva no estaban en el cielo, no tenían alas, no eran ángeles. Adán y Eva eran seres humanos. De Adán y Eva nosotros heredamos todo lo que es la genética, todo lo que es el genoma humano, todo lo que lo heredamos de Adán y Eva. ¿Y por qué Adán y Eva? Si hubieran querido, hubieran podido vivir eternamente. ¿Por qué? Y eso es el propósito de Dios. Pero Dios le dijo, el día que de él comiereis, ciertamente moriréis. Y comieron. ¡Tá! Se bloqueó la capacidad de regeneración de los tejidos. Y con esa capacidad se bloquearon muchas cosas más. ¿Y por qué es que el hombre materialista es ajeno a las experiencias espirituales? Porque las estructuras cerebrales
que son el asiento de esas experiencias espirituales, las tienen atrofiadas. Se necesita un milagro. Se necesita un milagro para que esas estructuras se activen y el ser humano pueda comenzar a tener las experiencias espirituales que Dios siempre quiso que tuviéramos. Es apasionante esto, ¿no? El famoso filósofo Descartes dijo que la glándula pineal era el asiento del alma. Era el asiento del alma. Ahora, claro que la psicología moderna niega la existencia del alma. Ellos dicen que no hay tal cosa como alma, que lo que hay son procesos cerebrales, procesos endocrinos, procesos fisiológicos, que los pensamientos son el producto de la interacción de las neuronas, etcétera, etcétera. No sé cuántas cosas más. Pero cuando estamos hablando del alma, realmente estamos hablando del sentimiento, de la emoción, de la percepción de las cosas espirituales. Porque es que dice la Escritura que el hombre que no conoce a Dios tiene el espíritu muerto. Vaya, ¿qué más claro que eso? Ya que está muerto. Tiene el espíritu muerto, está atrofiado. Yeah. Está atrofiado. Dead and trespasses and sin. Está atrofiado. Sí. Tiene el espíritu muerto. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros venimos a Cristo? ¿Somos vivificados o no? ¿No es eso lo que dice la Escritura? ¿Y usted cree que eso es un fenómeno que ocurre así en la atmósfera? Que, no, ocurre en el cuerpo, ocurre en el alma, ocurre en el espíritu, ocurre en nosotros. No ocurre fuera de nosotros. Right. Cuando nosotros nacemos de nuevo, ocurre aquí en el interior, en nosotros. Hay cambios radicales en nosotros. Sí, amén. ¿Por qué es que cambiamos de manera de pensar? ¿Por qué es que cambiamos de mentalidad? ¿Por qué es que cambian los deseos en nuestra vida? ¿Por qué? A lo que estaba acostumbrado el cerebro antes. Como dice el canto, ese canto precioso que dice las cosas viejas pasaron ya, y dice el canto, hay un canto que dice lo que antes amé ha pasado al ayer, lo que más amo yo vino a permanecer, todo ya cambió. Algo me sucedió cuando Cristo vino a mi corazón. Porque es que hay un cambio de mentalidad. Yeah. Porque ocurre algo en nuestro cerebro, amiguito. Yeah. Porque ocurre una activación de la glándula pineal. Aleluya. Tenemos la mente de Cristo. Que nos abre un tercer ojo, pero no al estilo de los Illuminati. No, lo que nos abre son los ojos espirituales para ver las verdades espirituales, para ver que Dios es una realidad, para ver que los ángeles son una realidad, para ver que todo lo que ocurre en el mundo del espíritu es una realidad, que no ocurre fuera de nosotros, ocurre dentro de nosotros. Aleluya. Y nos proyecta hacia lo eterno. Amén, aleluya. Santo, aleluya. Yeah. Eso es lo que se llama, y les he predicado sobre eso, se llama inteligencia espiritual. Yeah. El término no lo acuñó ningún escritor. Si hay alguien por ahí que usted ve en algún libro, a los que nos gusta leer mucho, aunque yo últimamente no tengo tiempo ni de leer, pero qué bueno que ahora existen los audiolibros. Yo nada más busco ahí en Facebook y busco el audiolibro que quiero, gloria al Señor. Audiobook. Y mientras estoy trabajando me pongo los audífonos y ahí estoy, gloria al Señor. Leyendo con los oídos, gloria al Señor. Audiobooks. ¿Quién podía pensar que se podía aprender a leer con Cualquier los libro. oídos, gloria al Señor? Aleluya. Entonces, el término inteligencia espiritual no está acuñado por ningún psicólogo, está acuñado por el apóstol Pablo, por revelación del Espíritu Santo. Él es el que habla de la inteligencia espiritual. right. Ahora, el asiento de la inteligencia emocional es la amígdala. El asiento de la inteligencia espiritual es la glándula pineal. Usted me va a decir, ay hermano, voy a tomar mucha melatonina. No.
No. No. Hay técnicas para desarrollar la glándula pineal. ¿Sabe cuáles son esas técnicas? La meditación, la oración, La disciplina. el retiro en la naturaleza con el Señor, hablar con Dios, dejar de comer, darle vuelta a los comales, el ayuno. Qué lindo es el Señor, gloria a Dios. ¿Por qué es que algunos dicen, es que por qué el hermano tiene esas experiencias? ¿Por qué la hermana? Vaya y vea la vida que lleva. ¿Cuánto pasan en oración? ¿Cuánto ayunan? ¿Cuánto pasan en meditación? Tienen una glándula pineal bien desarrollada. Santo. Tienen ojos, tienen vista espiritual. That's right. Y por eso es que hay algunos que no podemos ver, pero ni una gallina glorificada, mucho menos un ángel, porque tenemos la glándula pineal así, de este tamaño, porque no le entrenamos, no practicamos las técnicas que nos da la palabra, que nos da la escritura. Cuando ejercitamos la glándula pineal, termino con esto, comenzamos a entender, a ver, a visualizar las cosas espirituales. Ahora, cuidado, porque hoy en día, termino con esto, cierro con esto. Si usted ve a los artistas y ve a la gente de la farándula y ve otros y escritores y todo hablando de la espiritualidad, Esa gente. pero ellos hablan de una espiritualidad sin Dios. Sin Dios, Hablan de una espiritualidad que dice, no, es que hay que sacar lo malo de nosotros, Sí. hay que sacar el odio, hay que sacar el rencor, y hay que sustituirlo por amor, y hay que salir a la naturaleza y No way. percibir lo que es el universo. Sí. Y para ellos eso es espiritualidad, eso no es ninguna espiritualidad. Será una espiritualidad, pero repito, es una espiritualidad equivocada, Sí. una espiritualidad sin Dios. Es más, hasta los que practican el espiritismo, que tienen que ver con demonios, y en verdad son espíritus, ellos hablan de espiritualidad. ¿Por qué creen que se llama espiritismo? ¿Por qué creen que se le dice espiritismo? Entonces, cuidado con esa espiritualidad, Yeah. que es una espiritualidad sin Dios. Yeah. Es una espiritualidad que tiene que ver, me pica la nariz, no sé por qué. ¿Será que la glándula pineal está? El sueño te está dando. Gloria al Señor. Ya mismo te caes. Gloria a Dios. Me preocupa. Porque mire, todo lo que nosotros hablamos de fe, nosotros hablamos de visualizar. Pero nosotros hablamos de visualizar en fe. Nosotros hablamos de ver por fe lo que todavía no está hecho, pero que nosotros lo vemos ya hecho, porque la Escritura dice que fe es la certeza de lo que se espera. Porque la Biblia dice que Dios, Él llama las cosas que no son Como que son. como si fuesen. Entonces, cuando hablamos de una espiritualidad en Dios, hablamos de visualizar las cosas que están en el propósito de Dios por fe, dándolas por hechas. Pero ellos hablan de una visualización que ellos dicen, lo que tú visualices, eso te va a ocurrir. Visualiza un carro. ¿Cómo quieres el carro? ¿De qué color? ¿De qué marca? ¿Un Ferrari? ¿Un Lamborghini? Visualízalo. Para que vean que lo vas a traer. Y dentro de 3 meses vas a tener un Lamborghini. Dice, echa aquí 1,000 pesos. Visualiza la casa, la mansión, visualiza. Y hay muchos predicadores Sí. que están predicando eso. Sí. Ya. Mucho. Eso es una visualización mal entendida. Sí. Cuando nosotros hablamos de visualizar en Dios, estamos hablando de visualizar lo que Dios quiere, la voluntad de Dios para nosotros. Right. De ahí para allá todo lo que Dios quiera darnos. Amén. Porque yo creo en la bendición. Ajá.
Yo creo que si Dios quiere darme un buen carro, yo en eso no tengo ningún problema, gloria al Señor. Tengo 30 años de estarlo pidiendo y todavía no lo tengo, pero ahí sigo confiando, gloria al Señor. Amén. Aleluya. Esperanza. Una choquita, como le decimos aquí, una choquita es un pick-up. De esperanza vive pobre. Tengo años visualizándola y nada que aparece, pero bueno, gloria al Señor. Aleluya, pero Listo. tengo otras bendiciones que son mejores, gloria a Dios. Aunque no renuncio a la choquita, por si acaso alguien está oyendo por ahí. Que le haga realidad esa misión. Entre la colección de carros que tiene por ahí y tiene una choquita bien bonita, gloria al Señor. Espero que Se realiza la que misión. esté visualizada, gloria al Señor. Está bien, el pastor Otavio está emocionado, gloria al Señor. Sí. Está participando, gloria a Dios. Una casa. Está interactuando, gloria a Jesús. Dígame, hermano. Yo tengo una versión aquí, si quieres leer, no sé si es referencia a lo que tú estás hablando. Venga para acá, léalo aquí, venga conmigo aquí. Gloria a No Dios. sé si concuerda con lo que usted habló ahorita. Pienso que sí, dice en Job Ya, ahora sigue predicando. El 33, 14 dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Pero sueño en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Ahí está. Wow. ¿Por qué en el sueño? Porque en el sueño hay un estado de relajación. Sí. Ujú. Ajá. ¿Por qué no puede ser mientras la persona está activa? Porque lo que está trabajando es la hipófisis. Sí. Y lo que está es que va y que viene, hiperactividad, yo no puedo hablar. No. Pero cuando la persona está durmiendo, Es cuando Dios. es cuando Dios puede revelar cosas. Ahora, cuidado porque Satanás también aprovecha. Sí. Satanás también aprovecha, de ahí vienen los sueños con cocodrilos y con calaveras y con todo eso. Cosas, Satanás también aprovecha. Por eso es que antes de irse a dormir uno tiene que Orar. encomendarse en las manos del Señor. Ajá. Y encomendar sus sueños en las manos del Señor. Y dejar permitir que el Señor en ese estado de relajación nos hable, nos muestre cosas, Amén. Right. nos dé sueños y visiones. Yes. Gloria sea el nombre poderoso de Jesucristo. Termino ya, he terminado como 4 veces. Me quedan 3. Dice que son 7 veces el número perfecto. Cuando no usamos lo que Dios nos ha dado, cuando no ejercitamos lo que Dios nos ha dado, físicamente, emocionalmente, socialmente, nosotros mismos producimos carencias. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de que si Dios te ha dado dones y no ejercitas tus dones, Yeah. hay gente que está necesitando la manifestación de esos dones. Yeah. Y usted, teniéndolos, no los ejercita, está haciendo que esas personas perezcan Wow. por falta de la administración de sus dones. Yeah. Wow. Santo. That's it. Vuelvo y lo repito. True. Cuando usted no ejercita lo que Dios le ha dado, no solo se atrofia usted, no solo padece usted, sino que usted hace que otros que pueden ser bendecidos y beneficiados por lo que Dios le ha dado a That's usted, right. Yes. al no utilizarlo, al atrofiarse, al debilitarse en usted, esas capacidades, haces que los que están necesitando eso sufran también. Yeah. Wow. Santo. Sufran también Wow. Powerful. por su necesidad. ¿Cuántos están atrofiados y están? No, yo estoy contento como estoy. Voy a la iglesia, canto coritos, diezmo y ofrendo y ya se terminó. No, 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 no. No, no, no. El hijo mayor, vuelvo a donde termino donde comencé. El hijo mayor le dice al papá: ¿cuánto te he servido? ¿Cuánto te he obedecido? Y no me has dado ni un cabrito. Pero muchacho, en el principio yo no le había dicho que le había repartido los bienes. Ajá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el hijo mayor? Que no entendió, que no se le encendió la pineal.
Todo lo tenía y nunca lo quiso usar. Wow. El otro lo usó y lo malgastó todo. Sí. Tristemente. Pero cuando vio que la misericordia del Padre era tal que volvió a recibir el menú, entonces se puso celoso. Es que nunca me ha dado ni un cabrito aquí, porque no lo había agarrado. Tenía todo ahí. Lo tenía todo. Lo tenía todo. ¿Y tú? ¿Tú qué tienes? ¿Tú qué tienes? ¿Se acuerdan del mensaje aquel? Dadles vosotros de comer. Ajá. ¿Y nosotros qué tenemos? Aquí, 5 panes y 2 peces. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Y el Señor, tráemelo para acá. Ahora, tome, vaya, repártalo. Repártalo. Señor, pero repártalo. Señor, pero repártalo. Ah, cuando fueron a repartir, se dieron cuenta que no se acababa. Se sacaba. No se terminaba. No se termina. ¿Por qué? Porque lo que Dios te ha dado no es solo para ti. Lo que Dios te ha dado es para que tú repartas. Right. Sí. Lo que Dios te ha dado es para que tú bendigas a otros, a cientos, a miles. Para que tú vayas y sanes enfermos y rompas ataduras y ligaduras y eches fuera demonios y muestres a muchos la voluntad y propósito de Dios a través de la revelación que el Señor te da. Amén. Que el Señor nos da. Wow. Pégase un gritico por ahí. Aleluya. Santo. Gloria a Dios. Use lo que Dios le da. Talento. Tómenlo, apropienlo, Yeah. ejercítelo, administrelo. No deje que se debilite, que se atrofie. No deje que haya carencias cuando Dios te ha dado abundancia. Gracias, Padre Celestial. Thank you, Father God. Te bendecimos, Señor. Te glorificamos, Santo y Eterno. Es tan linda tu palabra, Señor. Es tan maravilloso Yes, Lord. lo que tú nos has dado, Señor. Oh, que podamos entenderlo, Señor. Oh, que ese ojo espiritual se abra, Señor, para poder ver con claridad, Señor, las maravillas, Yes. las cosas gloriosas, Señor, que ocurren en el mundo espiritual. Yes, Lord. Que mi hermano, que mi hermana, Señor, reciba esta palabra. Que pueda, Señor, desarrollar las habilidades y las capacidades, Señor, a través de la práctica, del ejercicio, que nos ejercitemos, Señor, en todo esto, Señor, en todas las disciplinas que tú nos has dado, Señor, Amén. la meditación, la oración, el retiro, el ayuno, la lectura, Señor, detenida, profunda, Señor, de tu palabra. Ayúdanos, Padre. Te bendecimos. Gracias por todas esas cosas lindas y preciosas que tú has hecho, Señor. Te damos gracias. Oramos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Amén y amén.